otra vez leo la bendición sacerdotal. Amén. Ahora sí. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel bendiciéndoles. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Ahora sí vamos a... Bueno, la oración ya la hicimos por la palabra y como estaba comentando, esta palabra a mí me llena mucho. Igual me impacta desde muchos años atrás cuando mi obispo Francisco Navalón, que era el obispo que estaba anterior al que está ahora, él siempre, donde iba, donde andaba, siempre al terminaba con esta bendición, bendiciendo al pueblo donde estuviera. Siempre usaba esta bendición. Y me recordaba mucho esto. Y últimamente, a nivel mundial, en muchas iglesias han estado usando esta bendición. Amén. Entonces, claro, uno cuando tú escuchas algo cotidianamente, como que uno lo hace tan familiar que no le presta mucha atención. Pero quise meterme en esta, qué es lo que hay aquí, ¿cierto? Detrás de esta palabra, detrás de esta promesa. A pensar que en el día de hoy uno mira la sociedad, mira al mundo, en todo el mundo, cómo va decayendo, cómo va siendo influenciado, ¿cierto? Por tantos conceptos nuevos que salen cada día, por tantas leyes, tantas diversidades que nos quieren implantar a nosotros para que nosotros podamos aceptarla en nuestra forma de vivir, que quieren integrarse a como cambiar los conceptos que se establecen en la palabra. Por eso en esta oportunidad quería tomar esta palabra, ¿cierto? Sabiendo de que la palabra del Señor siempre es fiel y verdadera. Amén. La palabra del Señor no cambia. En esta oportunidad vamos a tomar las tres partes principales de esta bendición, que se divide en tres partes, ¿cierto? Esta es una poesía, ¿cierto? Que se divide, como les decía, en tres partes. La primera que vamos a ver, lo vamos a ver de esta manera. Dios desea el bienestar para sus hijos. Segundo, vamos a ver que Dios desea también disfrutar de sus hijos. Y por tercero, que Dios desea rebosarles de paz. Amén. Esta bendición consiste en una triple bendición. ¿Ya? Está hecha en dos partes y cada parte va creciendo, ¿cierto? Dos partes cada una, las cuales se van relacionando entre sí también. ¿Ya? Primero vamos a ver el deseo de Dios para sus hijos. Dios desea el bienestar para sus hijos. El versículo 24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Eso dice, y esa sería como la primera bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Debemos tener presente que esta bendición se estuvo dando camino por el desierto de Sinaí hacia Canaán, después de estar el pueblo siendo preparado en forma íntegra para ir a la tierra de Canaán. Dios se preocupó de que este pueblo, Dios le había dado una promesa de haber vivido un tiempo de esclavitud en Egipto, haber pasado por el desierto, viviendo diferentes situaciones muy complejas, situaciones difíciles para su pueblo, pero Dios quería hacerles entender que Dios estaba con ellos. Dios siempre estuvo cerca de ellos. Dios estaba interesado de que su pueblo disfrutara de su cobertura. Dios estaba interesado de que su pueblo supiera de que Él estaba estaba sobre ellos, cuidándolos, como cantábamos, que estaban en el hueco de su mano, protegidos, que aún estando en el desierto, cierto camino hacia la tierra prometida, Dios estaba ahí, Dios estaba presente. Y Dios en este tiempo decidió bendecirlos, pero no antes de que ellos ordenaran su vida. Dios empezó a tener un tiempo donde el pueblo fue ordenado, el sacerdocio fue establecido y el mismo campamento fue purificado. ¿Para qué? Ellos lo estaban organizando, lo estaban preparando. ¿Para qué? Para cuando llegaran a la tierra prometida, ya pudieran disfrutar de todo lo que Dios les había prometido. Una tierra, dice, que fluía leche y miel.
Imagínense la bendición. Ellos estaban ya a punto de llegar a la tierra prometida y Dios quería que ellos estuvieran en condiciones perfectas, o sea, preparados, ¿ya? Esto con el fin de que la bendición de Dios fuera eficaz sobre su pueblo. El desierto de Sinaí, donde ellos iban pasando, ¿cierto? Un lugar que actualmente es la península tomada así de forma como un triángulo así que pertenece a Egipto. Así que por ahí anduvieron, ¿cierto? Un lugar donde dice que escaseaba el agua y el alimento con duras condiciones climatológicas, por lo que era muy difícil su sustento. Pero yo pensaba en esto y yo decía, Señor, por muy difícil que haya sido el sustento, porque en un desierto complicado, el alimento, el agua y el clima en sí, Dios no le faltó nada, o sea, perdón, a su pueblo no le faltó nada. Dios se preocupó de su pueblo hasta de los últimos detalles. Necesitaban comida, les daba comida, les daba alimento, les daba el vestuario. Dios les dio todo. Y ellos vieron milagros y milagros en el desierto. O sea, ellos vieron la mano de Dios, ¿ya? Aunque sea muy difícil. Hoy en día ese es un lugar turístico. Debido a los milagros que Dios hizo a través de Moisés, uno puede viajar allá y ver un milagro. Yo no sé si algún día iré para allá, no tengo idea, pero bueno, ahí está. Cada uno, si el Señor le da algún día alguna oportunidad de viajar, ¿cierto? Hacer un viaje así sería genial, porque hoy es impactante. Segunda casa, segundo niño, Oh. Es que me emociona porque el otro día veía también que compartía, ¿cierto? Que estaban haciendo un viaje de la iglesia de Puerto Rico, estaban en el camino a Israel y estaban pasando por el mar de Galilea, donde Jesús igual hizo muchos milagros y Jesús estuvo por ahí. Y adoraban al Señor. A lo mejor están alquilados. ¿Eh? Bueno, que se han alquilado o no alquilado, no sé, no me importa a mí lo que hayan hecho, pero estaban ahí. Entonces, estaban ahí adorando al Señor. Y qué lindo que uno pueda tener esas oportunidades, ¿cierto? De poder decir, aquí estuvo Jesús. Aquí estuvo Jesús. Tremendo. Pero gracias al Señor que tampoco dependemos de eso, sino que sabemos que Jesús está en nuestra vida, en nuestro corazón, y donde nosotros estemos, ahí va con nosotros. Quiero hacer notar también que esta bendición, promesa, no viene de parte de un hombre, ¿cierto? A veces los hombres son muy buenos para hacer promesas y todo, pero no todos cumplen. O no todas las promesas se cumplen, porque a veces el hombre promete con una buena intención, con un buen deseo, pero no se lleva a cabo, no se cumple. Pero esta promesa no la hizo un hombre, esta promesa la hizo Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el creador del cielo, de la tierra, el creador de nuestras vidas, por lo cual Él ama a su pueblo con amor eterno. Dios estaba preocupado de bendecir a su pueblo con toda bendición material y espiritual. Jehová te bendiga y te guarde. Cuando habla de ese tipo de bendición, en este versículo habla no tan solo del área espiritual, sino también habla de lo material. Él quiere bendecir materialmente a su iglesia, quiere bendecir materialmente a sus hijos. O sea, Él está preocupado de todas las áreas. Los sacerdotes eran los responsables de entregar esta bendición, ¿cierto?, al pueblo en el nombre de nuestro Señor. Una bendición era una forma de pedir que el favor divino viniera a descansar en otros, en este caso en el pueblo de Dios. Entonces esto es lo que los sacerdotes tenían que pedir a favor de su pueblo. Esta bendición logramos ver y transmitir el deseo de Dios para su pueblo, el cual era que fueran bendecidos y preparados en toda área. Ellos a través del desierto pudieron ver y comprobar las bondades de nuestro Señor para con su pueblo, y ahora ya estaban preparados en toda área, santificados, guiados por Dios para entrar a la tierra prometida por Él. Dios nos hace promesas en su palabra, nos hace promesas a nosotros como personas, como hijos suyos, y cada palabra, todo lo que está dicho, todo lo que está escrito, todo lo que Él nos dice, lo va a cumplir, porque Él no miente, Él es inmutable, tampoco cambia. No es que hoy día va a prometer algo y mañana va a decir, ay no, mejor voy a cambiar mi promesa. No, el Señor lo dijo y lo prometió y lo va a cumplir. ¿Amén? Para obtener esta bendición tenemos que entender el concepto y trasfondo de tal manera que al bendecir, ¿cierto?, a los nuestros, lo hagamos con tal entendimiento y sabiduría, creyendo, ¿cierto?, de lo que estamos proclamando sobre ellos se hará realidad en sus vidas. Cuando uno declara esta bendición sobre el pueblo, ya sea sobre los hijos
o sobre el pueblo, en este caso la iglesia, uno lo hace sabiendo y proclamando esta verdad, sabiendo de que se va a hacer una realidad en la vida de quienes lo están recibiendo. Ahora, ¿querrá Dios bendecirnos, bendecir a nuestros hijos de tal magnitud? Me refiero, de igual manera que lo quiso hacer con el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿o será que esa bendición era solo para el pueblo de Israel debido a las circunstancias que el pueblo estaba pasando? Pues Dios quiere bendecirnos, aún en estos tiempos. Él está deseando tanto que nosotros seamos bendecidos, que nosotros seamos guardados, ¿cierto? Que nosotros seamos protegidos bajo su mano poderosa. Sobre todo en estos tiempos donde el enemigo ha desatado tanta maldad, tanta inmoralidad en nuestra sociedad que afecta aún a los más pequeñitos. Quizás muchas veces no nos sentimos con la autoridad de poder bendecirlos, pero quiero decirte que sí tienes autoridad, que sí tenemos la autoridad, que sí somos responsables, porque Dios nos puso bajo nuestro cuidado, bajo nuestra cobertura y responsabilidad, ya sea a nuestros hijos o a la iglesia o a las personas que dependen de nosotros. Fue Dios quien la puso bajo nuestra cobertura, por lo tanto tenemos una responsabilidad frente a Dios. A veces puede que nos dé temor hacerlo, o a veces decimos, no, ¿cómo lo voy a hacer? Esa es una palabra, ¿cierto?, especial o específica para tal, pero Dios tiene toda clase de bendición para darnos y para que seamos efectivos para bendecir y actuar en consecuencia. Dios nos bendice, pero también nosotros debemos bendecir a otros. Nos bendice para bendecir. Debemos recordar también que Dios es inmutable, por tanto no cambia. Él es fiel a sus promesas que en todo tiempo son fieles y son verdaderas. Esta bendición se origina y proviene de Jehová, quien nos protege y nos guarda de todo mal que nos asedia. Es su bondad en acción, la cual es derramada sobre nosotros sus hijos. Hemos visto que el primer deseo de Dios es el desear el bienestar para sus hijos. Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Y el segundo que vamos a ver ahora es, aquí encontraremos una hermosa poesía profética, ¿cierto? En el versículo 25. El segundo propósito, la segunda parte de esta poesía es: Dios desea disfrutar de sus hijos. El versículo 25 dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te mire con agrado, dice la versión Dios habla hoy. El Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Aquí vemos que en esta bendición podemos contemplar que Él está cerca de su pueblo. El deseo de Dios de poder disfrutar a su pueblo teniendo una relación más estrecha, mostrando su favor y mostrando su bondad. Aquí vemos la palabra rostro, ¿cierto? Que dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. La palabra de su rostro aquí en esta bendición sale dos veces, ¿cierto? Dos veces, que viene del hebreo panim, que significa delante, de frente, a la vista, encuentro o presencia. Y en esto yo me enfoqué en la palabra presencia o encuentro. Porque el hecho de que Dios quiera mostrar su rostro o quiera resplandecer, que haga resplandecer su rostro sobre ti, está infundiendo implica que Él quiere mostrar su presencia, que quiere estar contigo, que quiere estar a tu lado. Dios mismo volcado hacia el hombre, tomando la iniciativa para que su pueblo pudiera disfrutar de su presencia y asimismo Dios de su pueblo. También vemos la palabra resplandecer, ¿cierto? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esto significa luz. Nos lleva ante su presencia e implica el tener una buena relación con Él y contar con su gracia y favor. Permítanme hacer mención a este texto de Éxodo 34, 29b, que dice que no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Su pueblo era llamado a hacer resplandecer, a reflejar la luz de Dios. La palabra misericordia dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. La palabra misericordia significa doblarse o inclinarse,
en bondad hacia un inferior. Es moverse a favor de alguien mediante una petición. Me imagino cómo estaría el pueblo, cuánta necesidad tenía el pueblo de necesitar el favor de Dios. Necesitar, no necesitar de otro ser humano, sino necesitar directamente de Dios. Nosotros también muchas veces, ¿cierto?, necesitamos no de otro ser humano, necesitamos directamente el favor de Dios, que Dios se incline, que Dios muestre su favor hacia nosotros. Dios desea disfrutar de su pueblo, pero no tan solo en ese tiempo, sino que también en nuestros tiempos y por la eternidad. Siempre ha sido el deseo de Dios poder relacionarse con su pueblo, con sus escogidos. Dios siempre ha provocado instancias para acercarse a nosotros. Él quiere que nos encontremos con Él, que seamos llenos de su presencia y que seamos luz a las naciones, que resplandezcamos, que mostremos cuando estamos con Él, que se note que en nosotros que hay algo especial, que hay una luz, que somos luminarios en el mundo, como dice la palabra, que seamos tan llenos de su presencia y que en consecuencia Él pueda resplandecer sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, ¿cierto? De generación en generación, Dios vaya mostrando. Dios tiene tanta misericordia para nosotros que no ha dejado de moverse a nuestro favor, aún muchas veces sin merecerlo. Él derrama su gracia y misericordia en nosotros. La fuente principal de esta bendición claramente es estar en su presencia, ¿cierto? Buscando el rostro de Dios, donde Él nos revela su carácter y su naturaleza, y su misma esencia es derramada en nuestra vida. Mientras más vamos a su presencia, mientras más buscamos su rostro, más se revela su naturaleza en nosotros. Es por ello que cuando tenemos un encuentro con Él, nunca más somos los mismos. Y como decía en el testimonio Anita hoy, ¿cierto? No tan solo nos damos cuenta nosotros que vamos cambiando, que vamos sintiendo otras cosas, que nuestras prioridades son otras, sino que la misma gente a nuestro alrededor se da cuenta que ya no somos iguales, que hay un cambio de actitud, que hay un cambio de vivir, una forma diferente de actuar. Y eso es bueno, porque Dios está mostrando en nuestra vida. Hemos visto que el Señor desea cierto bienestar para sus hijos, también que desea disfrutar de sus hijos. Y ahora último veremos que Dios desea esta hermosa bendición, Dios desea rebosarles de paz, ¿cierto? En el versículo 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la tercera. Sí, esta es la tercera bendición. La paz de Dios, ¿no? La paz de Dios, soberana, sí. Aquí vemos que Dios desea rebosarles de paz. Aquí ya vemos que se repite 3 veces, por tercera vez, el nombre de Jehová, Jehová Dios. Jehová se presenta en esta bendición como el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir. Este es el nombre de Dios y reúne así todas las expresiones y sus nombres. Es interesante porque mientras yo leía y estudiaba esto, veía Jehová, porque Jehová tiene muchos nombres, pero ¿por qué Jehová decidió ponerse en la bendición sacerdotal este nombre? Y es porque Jehová en sí es el gran yo soy, de él nacen la mayoría de los otros nombres. Por ejemplo, cuando le vivían una situación con el pueblo de Israel era así como lo conocía a Dios, le ponía un nombre, pero le ponía como el apellido. Por ejemplo, Jehová Shalom, cuando recibían la paz, ¿cierto? Jehová Shalom, Jehová es mi paz, Dios es mi paz, ¿cierto? Cuando necesitaban una provisión, en el caso de Abraham, ¿cierto? Cuando tuvo esa experiencia con Dios y le puso Jehová Jireh, Jehová proveerá. O sea, siempre le iban poniendo como el apellido, pero siempre se mantenía la palabra Jehová, se mantenía el nombre de Dios. Y este nombre, este Jehová, fue el que hizo esta promesa, nuestro Dios. Algunos teólogos también aluden a que esta situación de que sea puesto por 3 veces se hace alusión a la Trinidad actuando en esta bendición, ¿cierto? Lo que sería un gran misterio de la divinidad, 3 personas más un solo Dios. De tal manera ellos lo ven como el Padre bendiciéndonos y guardándonos, el Hijo derramando de su gracia y el Espíritu Santo derramando su paz. Amén. Vemos a los 3 obrando, los 3 en uno.
Jehová alce sobre ti su rostro. Y me llamaba mucho la atención, yo decía, si hay alguna palabra que aquí como al leerla simplemente así, me llamaba la atención, era esta parte. Jehová alce sobre ti su rostro. Y decía, ¿cómo va a alzar su rostro sobre mí? ¿Cómo? Entonces, alzar el rostro es equivalente a sonreír y tener una disposición favorable. Se aplica a alguien que va a pedir un favor. Se pide que Dios preste atención a Israel. Si Dios hubiese escondido su rostro, Israel hubiera perecido. Amén. Y ahí encontré la respuesta realmente. O sea, realmente que Dios ponga, que Dios alce sobre mí su rostro. Realmente que Él pueda sonreír, que Él pueda disfrutar de mi vida, que Él pueda gozarse, ¿cierto? Conmigo, porque sin Él yo estaría muerta. Amén. Sin Él yo estaría viviendo una vida totalmente apartada de Dios y quizás destruida totalmente y quizás en qué condiciones. Pero Dios ha tenido misericordia de mi vida, Dios ha tenido misericordia de su vida y estamos aquí. Amén. Viviendo una vida que tiene paz, una vida que disfruta del favor de Dios derramado en nosotros. Amén. Disfruta de las bondades de Dios. Amén. Porque sin Él hubiésemos perecido. Sin Él no seríamos los mismos. La palabra paz viene del hebreo shalom, significa completo. Es no tener necesidad de nada, es tener un bienestar total e integral en todas las áreas de la vida. Esta paz alcanza a lograr la plenitud, es decir, como dijo Jesús, Él dice, en un momento dado dijo, yo no doy la paz como el mundo la da, ¿cierto? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de las circunstancias difíciles que nos toca vivir, porque de hecho vivimos circunstancias difíciles, vivimos pruebas o situaciones, pero dentro de esa situación, como sabemos que contamos con el favor de Dios, como sabemos que contamos con Dios en nuestras vidas, eso hace que mantengamos esta paz absoluta, que estemos plenos y completos. Al igual que el pueblo de Israel en este tiempo, Dios quiere bendecirnos. Quiere seguir bendiciendo a los hijos de esta manera, de tal manera que desea darse a conocer en carácter, personalidad, para que sepamos quién es, cómo es. Desea que como hijos le conozcamos más íntimamente, confiando en sus promesas, teniendo una relación personal y profunda, la cual nos llevará a obedecerle y a vivir de manera que esta bendición se haga realidad en nuestras vidas. Dios está día a día con nosotros. Es más, sabemos que sus misericordias son renovadas cada mañana. Y que si no fuese por su infinita misericordia, muchos de nosotros no estaríamos hoy en pie. ¿Cuánta paz nos ha dado Dios desde el día que le encontramos? Pero Dios quiere que esa paz sea íntegra, sea completa en nuestra vida. Que podamos disfrutarla a plenitud. Esto nos lleva a descansar en Él, en su seguridad, en su tranquilidad, que nos da el hecho de tenerlo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. En la palabra de Dios encontramos muchas bendiciones, ¿cierto? Una gran variedad de promesas para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para toda nuestra generación, ¿cierto? Pero el primero siempre en deleitarse es quien la da, que es Dios, es Jehová mismo, quien da estas promesas para sus hijos, para que nosotros podamos disfrutarlas. Y Él quiere que estas promesas sean transmitidas de generación en generación. Al terminar este tiempo quisiera con todo mi corazón dejarles este desafío de bendecir a los nuestros, bendecir a nuestra iglesia, bendecir a nuestros hijos, a que esta bendición sea completa, o sea, extendida, ¿no? Sí, que traspase generación a generación. Que cuando usted ore por su hijo o por quien esté bajo su cobertura, declare esta bendición, estas palabras y la proclame sobre esa persona. En nuestro caso, nuestra iglesia, ¿cierto? Es nuestra responsabilidad y también Débora, que es nuestra hija, debemos proclamar esta bendición sobre ella.
Amén. para que Dios siempre esté con ella, siempre, y esta palabra sea una realidad en su vida. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cuán agradable es para Dios que uno ponga su nombre en alto sobre sus hijos, sobre sus generaciones. El nombre de Dios, que pensaba yo también en esto, que ha sido muy mal usado, mucha gente lo ha abusado del nombre del Señor y lo ha usado en vano, lo ha usado para engañar, para hacer distintos males, ¿cierto? Pero cuando los hijos reales, los hijos verdaderos cristianos alzan y levantan el nombre de Dios donde están, Dios se goza, Dios lo disfruta, Dios se inclina a favor de su pueblo, Dios muestra su amor. Entonces eso es lo que quiere, que quiere cumplir en nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias, Señor, por esta